Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? está? Gracias por haber aceptado esta invitación. No, pues muchas gracias. Y muchas gracias por el mezcal, que es una maravilla. Sí. Ajá. Bueno, generalmente como empezamos es doctor, Ujú, platíquenos quién es, ujú. qué haces, ¿no? Sí. Rápidamente. Ujú. Mi nombre es René Cerritos y estoy trabajando en la Facultad de Medicina y tengo varias líneas de investigación y dentro de esas líneas de investigación es utilizar a las especies que son plaga, pero que son comestibles para para tener algunos resultados con respecto a mejorar las condiciones de salud en la población mexicana. Entonces, mientras controlamos las plagas, las extraemos y al extraerlas no las desechamos, sino que las utilizamos como alimento y estamos empezando algunos proyectos trabajando con niños con desnutrición y lo que tratamos es darles proteína a base de insecto, particularmente del chapulín, una especie que se llama Sphenarium purpurascens, y tratar pues, de aminorar estos problemas de salud que hay en el país. Y básicamente a eso me dedico, ya tiene más o menos como 20 años que hago trabajos con insectos comestibles y parece que van bien los proyectos. ¿Qué tipo de insectos son con Ujú. los cuales trabaja, no? La especie con la que yo más he trabajado es un chapulín que se llama chapulín de milpa y es el que Fray Bernardino de Sagún ya mencionaba dentro del Códice Florentino, que era el acachapulín. Y entonces es el que justamente se come en Oaxaca, o sea, todo Oaxaca, la mayor especie que se consume es esta que te estoy platicando. Y básicamente, pues hago estudios desde demografía, estudios genéticos y estudios también para ver pues, la composición de los elementos que tiene para ver si son nutrimentalmente aceptables, ¿no? Pero en realidad trabajo con otras especies, como dentro de las más importantes está el chinicuil, que es una larva de una mariposita nocturna que que tiene un ciclo de vida particular porque la hembra vierte sus huevos cerca de los magueyes, los huevos eclosionan y las larvitas pequeñas se van a las piñas, se adentran a las piñas y ahí están comiéndosela y es una depredación ligera y entonces como te mencionaba, pues hay una cierta relación entre maguey, pulque, mezcal y chinicuil, ¿no? Aparte Sí. son riquísimos, ¿no? Son súper ricos. Yo creo que a mí uno de los insectos que más me gustan son no sé, los chinicuiles, los escamoles y por supuesto pues, la especie que más yo trabajo, que son los Los chapulines. chapulines, ¿no? Sí, Sí, chapulines sí, ajá. se consumen mucho en Oaxaca, pero también en Puebla se consumen, en la parte mixteca de Guerrero. Ajá. Digo, el chapulín que creo que es en la parte, digamos, Ujú, sur, ajá. sí, no llegan tanto a Chiapas, Ajá. pero en esa zona de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Sí, son bastante consumidos, ¿no? sí, o sea, en realidad es que asociamos chapulín con Oaxaca, ¿no? Pero en realidad la distribución de la especie, al menos con la que yo trabajo, ya ha aumentado y, por ejemplo, ahorita la puedes encontrar en Michoacán. En Michoacán. Y entonces la gente de Michoacán ya está con esta idea de, pues si sabe rico y si no hay ningún problema porque me lo coman, pues vámonos, ¿no? Y en Querétaro y en Guanajuato también. Este, pero por otro lado, como es una plaga, pues la mayor parte de las poblaciones dentro de los cultivos como el maíz o la alfalfa se utilizan insecticidas que dañan mucho el ambiente y entonces nuestra idea un poco es cambiar el método de control de estas poblaciones por un método de extracción manual y así evitamos el uso de insecticidas
y aparte, como te decía, pues tenemos un aporte de nutrientes, particularmente de proteína. O sea, casi todos los insectos, y particularmente los que se consumen en estado adulto, tienen una proteína que parece ser que es de una calidad excepcional. Entonces, aparte, puede ser barata ambientalmente y pues eso, matamos dos pájaros de un tiro. Eh, Extraemos a una proporción que puede dañar los cultivos y ese remanente pues no lo comemos, ¿no? Algo que acaba de mencionar es los insectos son depredadores de estos plantíos, ¿no? Y bueno, se les tiene esta, se les puede utilizar como alimento. En realidad sí son tan buenos, digo, no porque dude que sean buenos, sino porque entiendo que si ya aparecían en los códices, hay una posibilidad de que formaran parte de la dieta de las culturas mesoamericanas, ¿no? Sí, es que, o sea, ¿sabes qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Ni siquiera estamos considerando que hacemos una ciencia novedosa, sino lo que al parecer estamos haciendo es retomando ciertas costumbres que ya tenían, o sea, podemos decir nuestros antepasados, ¿no? O sea, muchas de las culturas, y no solamente hablo de las culturas particularmente de Oaxaca, sino, por ejemplo, la cultura mexica, pues en realidad tenía una tradición y una costumbre de comer no solamente chapulines o escamoles, ¿no? Sino como vivíamos cerca de, bueno, no cerca, sino alrededor de un gran lago, pues entonces se aprovechaban muchas especies de insectos, sobre todo en su fase de larva o de huevo, ¿no? Y pues el lago también era un gran centro que aglutinaba una gran cantidad de especies de insecto, y entonces, o sea, en realidad los insectos se han consumido de manera cotidiana desde desde las culturas prehispánicas, ¿no? Pero justamente con esta onda de la occidentalización, sí estamos, yo creo que apartándonos un poco de todas esas costumbres que yo creo que nuestras abuelas, pues, tenían todavía, ¿no? O sea, conservaban como prístinas, o sea, se iban al campo, y, o sea, incluso aquí en Ciudad de México, en los terrenos baldíos, se iban a los terrenos baldíos cerca, por ejemplo, de Churubusco, y entonces, un poco como entre juego, pero también alimentándose, era pues vete a colectar los chapulines que quieran, haz la fogata, pon el comal y lávalos y échalos y cómetelos, ¿no? Entonces, esa es como la parte de las costumbres que queremos que se retomen, ¿no? No estamos haciendo nada nuevo, o sea, no estamos proponiendo nuevas especies de insectos que se pueden comer, sino todas esas que ya se consumían desde tiempos prehispánicos, volverlas a utilizar, ¿no? Es decir, que ya sea y formen parte de la dieta del mexicano de ciudad, ¿no? Sí, porque supongo que este consumo de chapulines siempre ha sido propio de las zonas rurales, Sí. ¿no? En las zonas urbanas, ya más occidentalizadas, siempre han tenido así como que el disgusto, por no decir el desprecio de sí. la gran mayoría, ¿no? Por decirlo así. Claro. Sí, además hoy se considera gourmet cuando siempre se ha considerado algo muy... Sí, no, esa es otra cosa que está absurda en este momento, de que vayas a Polanco y un plato así de, pues puede ser de chapulines o de escamoles, te valga 300 pesos, ¿no? Cuando en realidad es una proteína muy barata, pero parece ser que Oaxaca lo que está haciendo es aumentando los precios de tal manera que pues solamente sea un platillo exclusivo para para la gente extranjera, y entonces que es algo muy exótico. Y no, o sea, es decir, o sea, el rumbo que deberíamos de tener, o al menos deberíamos de tener dos rumbos. Si el restaurante Polanco de la zona rosa se lo quiere vender a los extranjeros muy caro, perfecto. Pero en realidad deberíamos de fijarnos más un poco en las poblaciones por ejemplo, tanto rurales como marginadas de la ciudad, en donde a veces consumen carbohidratos o en general calorías que sí son muy baratas desde el punto de vista económico, pero muy caras desde el punto de vista
ambiental, ¿no? O sea, la sopa Maruchan y la Coca-Cola, aunque en realidad es muy barata, ¿no? O sea, te puedes comer una sopa Maruchan y una Coca y ya creo que son como 25 pesos, 30, ¿no? Pero ambientalmente es devastador, ¿no? Y aparte, pues en realidad, en términos de salud, pues también es devastador porque si sigues con esa dieta en unos cuantos años ya tienes diabetes o si no, obesidad y sobrepeso y pues, te mueres, ¿no? Sí, De, y sale más caro, ¿no? y sale más caro, Sale más exacto. caro. Sí. De su experiencia con los insectos, digamos, alguien que apenas empieza, ¿qué le recomendaría? ¿El chapulín? De entrada, un chapulín que todos conocemos con chilito y limón. Sí, 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 Sí. sí, o sea, primero algo muy no tan exótico y entonces de hecho, por ejemplo, los chapulines que venden en el tianguis, ¿no? Que con una latita y así, pues hay que probarlos y ya después si el gusto es aceptable, pues entonces ya le llegan como a los que pueden ser un poco más complicados, como los escamoles. Los escamoles son muy ricos, Muy rico. Sí. pero como son huevos de hormiga y larvas de hormiga, si uno, como comentas, o sea, si uno les dice, esto son huevos de hormiga y larvas de hormiga, seguramente lo primero que van a pensar es, no, es Sucio. sucio, aberrante, y entonces no me lo voy a comer. Y cuando en realidad es uno de los sabores más exquisitos que hay, o sea, en general, no estoy hablando de los insectos, estoy hablando de cualquier sabor, de cualquier alimento, ¿no? Es una delicia, o sea, es un sabor como a cítrico, sumado con nuez, ¿no? Y entonces, Sí, 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 es un sabor muy sí, particular. es una combinación, y ese es lo que a veces no estamos acostumbrados, por ejemplo, que yo les diga, ¿y a qué sabe el chapulín? Pues en realidad no sabría decirte, o sea, casi todos dicen, no, pues es que sabe como a pescado, o sabe como a charal, pero en realidad, o sea, son sabores únicos que hasta que los pruebas, ya puedes decir, este sabor se parece al del chapulín, ¿no? Sí, bueno, pero además pues, ya están Ujú. fritos, ¿se fríen? No, no llevan aceite, no Sí, algunos ya se fríen. Justamente la onda de freír es una costumbre occidental, porque pues casi todo lo frito sabe rico, ¿no? Ujú. Pero en realidad deben de ser un poco tostados o en tal caso hervidos con limón y sal, que es, Hervidos con limón y sal. ajá, exacto. Sí. Y se secan un poco y ya toman una consistencia un poco crujiente, Crocante para que más, sea. más crocante, más que como goma, ¿no? Porque si uno no lo sabe cocinar bien, es como si te comieras un pedazo de hoja seca, ¿no? Entonces como que no es muy agradable. Y la idea es un poco organolépticamente, pues que, pues o sea, que los chapulines que se vendan sean como crujientes, igual como si fuera un chicharroncito, y entonces dices, no, pues es que así la sensación de morderlo, ¿no? Es muy agradable. Bueno, sabemos que hay varias especies o varias usos y Ujú, costumbres. ujú, Tenemos los chapulines, que es como que lo más aceptado, pero ujú. habla de los escamoles, que a Ajá, mí en particular pues, son ajá, riquísimos, ¿no? Una ajá. tortilla con queso, una Sí, quesadilla. O sea, ujú, pero tenemos otras, ujú. ¿no? Las chicatanas, Las ¿no? chicatanas, Mencionadas, siguen siendo hormigas, sí, que ujú, también sean muy ricas, ajá, que también se dan más allá ujú. de Oaxaca, ¿no? Sí, 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 sí. Es que justamente, por ejemplo, hormigas que las asociamos con, con algo aberrante y, por ejemplo, chinches, ¿no? O sea, las chinches normalmente cuando yo te digo el nombre de chinche, la asocias como a tu cama y que te picaron y entonces que están chupando tu sangre. Y sí, esas son unas especies que se alimentan de la sangre pues, de los humanos y de otras especies, ¿no? De mamíferos. Pero hay unas chinches que se alimentan de la savia de las plantas. Y entonces, entre ellas, por ejemplo, el famoso jumil de Guerrero y de Morelos, pues que se come vivo. Y esa es una tradición increíble, porque entonces uno compra el cucuruchito en el En el mercado mercado.
va a su casa y entonces se lo entrega a su mamá o si no cualquier tía o si no uno mismo lo hace, la salsa en La salsa de molcajete molcajete, y sí. después van los Los jumiles humiles, sí. y es una visión un poco dantesca porque muchos de los jumiles todavía están Están vivos vivos, sí, y sí. estos están entre el chile La tortilla. y la tortilla, ¿no? Vivos todavía. Entonces uno se los come vivos y se los come vivos justamente porque la sustancia que le da el sabor, cuando ya se mueren, es una sustancia muy volátil. Entonces ya cuando se muere también, o sea, cuando se muere el jumil, también esa sustancia se va. Y entonces si uno se lo comiera muerto, ya no sabe tanto al sabor como picosito, mentolado Sí, 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 es medio ¿no? analgésico Medio el analgésico, sabor, claro, sí. como a clavo, ¿no? De que dices, híjoles, como que me pica un poco la lengua, Sí, pero sí, porque es como de especie, sí, efectivamente. Sí, ajá, al momento de morderlo, sí, sí, sí ajá, suelta ese sabor, claro, sí, ajá. incluso de pimienta, digamos, clavo Exacto. pimienta, Sí, sí, ¿no? sí. Es, Pero esa justamente es una sustancia que utilizan estas chinches y muchas de ellas, no solamente esta, como medida de protección para que no se los coman los depredadores, ¿no? Pero a nosotros nos gusta ese saborcito, picosito, como dices, como apimentado y así, ¿no? Y hay otras, por ejemplo, unas chinches muy grandes que también se comen en el centro del país, que muchas llegan a medir como unos 3 4 centímetros. Y entonces, imagínate una chinche de ese tamaño y que te la comas, pues eso, como te decía, primero hay que empezar con algo muy básico, como un chapulín, y después ya le entramos a algo muy exótico desde el punto de vista occidental, como puede ser unas chinches gigantes, ¿no? Y ya ahí seguramente nos van a, o sea, sí, seguro lo vamos a apreciar, ¿no? Tanto el sabor como, pues, incluso saber de dónde viene, ¿no? De qué localidad son, de qué región, ¿no? sería, es una opción Ujú, de nutrimentos, ujú. el consumo de este tipo de insectos. Sí, 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 totalmente. Pero hay que hacer estudios. Lo que pasa es que muchas de las especies, y hablando, por ejemplo, o sea, en términos de ganadería, cuando empezamos a explotar, por ejemplo, reses o cerdos, en realidad no teníamos una idea pues, de este factor demográfico. Y lo que tenemos que hacer es una explotación, pero de manera sostenida. O sea, es decir, aunque el chapulín sea una plaga, y digamos, pues si está en los cultivos seguramente nunca se va a acabar. Y eso es mentira. O sea, si nosotros depredamos como acostumbramos, entonces hasta las especies plaga no las vamos a terminar. Y en el caso del chapulín, nosotros estamos haciendo también estudios demográficos para saber qué tanto puede uno extraer solucionando dos cosas. Uno, como te decía, que sea alimentación y aparte evitamos el uso de insecticidas, pero por otro lado, el hacer un daño mínimo a los cultivos, ¿no? Y entonces eso solamente lo podemos lograr si hacemos estudios demográficos para saber, pues, qué tanto puedes extraer, ¿no? O sea, por supuesto que yo creo que es la solución más viable para tener una proteína, o sea, digo particularmente proteína, porque parece ser que es el nutrimento que más nos cuesta trabajo obtener, ¿no? O sea, por ejemplo, un carbohidrato, pues lo tenemos en la tortilla, pero una proteína lo tenemos en una baja proporción también en el maíz o en el frijol. Y tal vez la proteína de insecto sea una solución viable para solucionar los problemas de salud en México, ¿no? Bueno, en México y en el mundo en realidad, ¿no? O sea, como que es así algo como un sueño absurdo pensar eso, pero en realidad yo creo que se puede lograr, ¿no?
O sea que si empezamos a comer insectos, Ujú. vamos a ayudar a combatir el cambio climático, ¿no? Porque vamos a dejar de Sí, comer ajá, carne, ajá, que sí, se ha mostrado, sí, hay ujú, diversas fuentes que, ujú, bueno, el comer carne, ujú, ya sea de sí, res o de ujú, cerdo, ujú, pues está ayudando a que se ujú. incremente el cambio, o se acelere más el cambio climático, ¿no? Sí, es que sobre todo la carne de res, la carne de res es una carne ambientalmente cara y entonces yo creo que a nivel histórico estamos consumiendo la proteína más cara. Lo que pasa es que nunca asociamos estos términos con, con la parte de economía como tal, ¿no? O sea, si nosotros hiciéramos un cálculo de en realidad cuánto nos cuesta un kilo de carne de vaca, pues tendríamos que contar lo que se está desmontando para hacer grandes potreros y tener ahí a nuestras reses, ¿no? Tendríamos que contar toda la cantidad de agua que se necesita para mantener una res, que no es la que viene contenida en la carne, sino la que la vaca toma, que es, que es unas cantidades así exorbitantes. Tendríamos que contar, por ejemplo, el alimento que se le da, o sea, porque muchas de la carne de vaca que consumimos, en realidad ya no pasta, ¿no? O sea, es decir, ya no come el pastito, sino que se alimenta del maíz. Entonces, eso es algo que a mí en algún momento me produjo mucho malestar porque México tiene un déficit de maíz, o sea, es decir, importamos una gran cantidad de maíz y ese maíz, aunque parte se lo damos justo al ganado, pero mucho del maíz que se produce en México también se utiliza para darle de comer a los animales, cuando en realidad se le debería dárselos a las poblaciones humanas directamente, ¿no? Y sí, comer carne de res en realidad es para efectos del cambio climático, es una maravilla. O sea, si nosotros queremos aumentar la temperatura, come carne de res, ¿no? Y si no, pues entonces, o sea, bueno, nosotros lo que estamos diciendo no es que ya no comamos carne de res en toda la vida, ¿no? Sino que se haga una reducción, al menos a la mitad o a un cuarto de lo que normalmente comemos, ¿no? O sea, puedes comer carne de res una vez cada 15 días y pues reduces, ¿no? Porque pues también eso, muchas de las carnes que comemos habitualmente pues también son muy ricas ¿no? Entonces, Sí, o sea, sí, estamos occidentalizados, ¿no? sí, ajá. Sí. Bueno, regresando a los Ujú, ujú, insectos, ¿no? ¿Qué sabores se pueden encontrar en los insectos para ujú, aquellos que, ujú. pues, le Sí, tienen mucho miedo, ¿no? sí, Ya sabemos que, este, puede ser un poco acidito, ¿no? En ujú, el caso de los ajá, chapulines, sí. pero por ejemplo los escamoles, Sí, los escamoles, mm, yo creo que como, o sea, yo no soy experto en poder detectar cuántos sabores puede haber dentro de un escamol, por ejemplo. uh-huh, Pero al menos dos son prácticamente detectables, ¿no? Uno que se parece a los cítricos y otro que es como de tipo nuez, como almendra, una nuez, este, y seguramente debe de tener algunos otros sabores que aceites, sí, exactamente. sí, pero que no detectamos. Entonces no es un alimento simple, o sea, es porque nos estamos comiendo a un individuo como tal. Entonces, seguramente debe de tener una gran cantidad de metabolitos y una gran cantidad de productos químicos que justamente nos los estamos comiendo y entonces son particularidades. E incluso al igual que muchos ganados, por ejemplo el puerco de España, que es el famoso jamón ibérico, que, que, se alimenta solamente de las bellotas de los bosques. Entonces sí tiene un sabor a lo que come, ¿no? Entonces también dependiendo o sea, si el chapulín, por ejemplo, comió avena,
seguramente va a tener ese ligerito sabor a lo que se comió, ¿no? No, Entonces, sí, o sea, es súper complejo. Entonces, incluso dependiendo de las, o sea, no todas las especies de insectos saben igual, este, o sea, tenemos una gran variedad, por ejemplo, o sea, todos los que se consumen y que vienen de los, pues, de los sistemas acuícolas saben un poco más como a pescado, ¿no? ¿y cuáles serían esos de sistemas acuícolas? Pues, o sea, todas las larvas que se comían, ahorita como justamente están secando todos los lagos, pues ya casi no hay, ¿no? Pero lo que nos comíamos o lo que se comía en tiempos prehispánicos, que era impresionantemente rico, que era como el caviar mexicano, eran los huevos de los moscos, ¿no? Entonces, todos estos huevos de los moscos se colectaban en redes, se llegaban a las casas y se hacían tortitas, ¿no? Y esas tortitas pues se consumían y sí tenían un sabor más como a marisco, como a pescado, ¿no? Justamente porque venían de sistemas lacustres. O sea, Uh-huh. el entorno también, Uh-huh. igual que pasa en los Uh-huh. mezcales, en el Ajá. vino, Sí. ¿sí? Determina los sabores, ¿no? Sí, totalmente, Sí, sí. totalmente. Y hasta, por ejemplo, eso, de ahorita que estás hablando del mezcal, nosotros podemos hacer, por ejemplo, mezcal de el agave azul, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, el tratamiento que se le da es un poco distinto, pero también lo puedes ahumar y queda ese sabor tan rico como lo es el del mezcal, ¿no? Entonces, igual, o sea, inversamente, algún agave que utilices para hacer mezcal, si le das el tratamiento como del tipo del tequila, pues te va a salir como el sabor que no es tan agradable, ¿no? O sea, pues mejor hagamos mezcal. Ya que usted lo mencionó, ¿usted le gusta el mezcal? Sí, totalmente. Y yo creo que el mezcal también es de como de región. O sea, si uno va, por ejemplo, a donde lo están haciendo, por ejemplo, aunque se estigmatiza de que solamente es en Oaxaca donde hay mezcal, pero si uno va a Guerrero donde se está destilando y se lo toma ahí mismo, el sabor es increíble. Y es más increíble que cuando uno se lo toma en la ciudad, en un restaurante súper super lujoso, ¿no? Entonces, o sea, el entorno, al menos para mí, importa mucho, tanto en el consumo de alimentos como de las bebidas, ¿no? Como te digo, tomarse un mezcal al lado de una fogata, en Guerrero o en Michoacán, donde se produce, es increíble, ¿no? Y además si te lo dan como en las jícaras, como se hacía antes, es muy agradable, ¿no? Digamos que para alguien Uh-huh. que quiere empezar a entender los sabores de los Uh-huh. insectos, además del chapulín, Uh-huh. ¿qué otro insecto recomendaría? El escamol. El escamol. El escamol y el chinicuil. El escamol del El chinicuil. escamol y el chinicuil por separados. Por supuesto. Sí, Eh, el chinicuil no es tan. Digamos, el escamol tiene su temporada, ¿no? sí, todos los insectos, por su ciclo de vida, tienen sus temporadas. Entonces, el chinicuil, por ejemplo, cuando comienza el tiempo de lluvias, empiezan ya a salirse de los magueyes para que esa larvita se convierta en una pupa y después esa pupa se convierte en una mariposa, ¿no? Y entonces, tradicionalmente, cuando era el tiempo de lluvias intensas, los chinicuiles salían solitos y entonces justamente en la lluvia la gente salía a recolectarlos del suelo. Actualmente lo que hacen es algo muy devastador para las poblaciones tanto de maguey como de los chinicuiles, que van directamente a las piñas, las cortan y van sacando los chinicuiles. Y entonces ahí podemos matar al maguey y podemos estar reduciendo las poblaciones de esta especie de mariposita, ¿no?
Y en el caso pues de los escamoles también, porque los colectamos en sus etapas juveniles, ¿no? Entonces sí coman, pero no demasiado, porque esas son poblaciones que hay que resguardar un poco más, porque como te digo, están en menor cantidad las poblaciones y las consumimos en sus estados inmaduros. Entonces no dejamos que se reproduzcan y que dejen descendencia para la siguiente generación. A diferencia de los chapulines, que los chapulines a veces sí no los podemos consumir ya cuando la hembra puso sus huevecillos y ya entonces pues ya después de que ponen los huevecillos desde el punto de vista demográfico ya no importa, no estoy diciendo que no importe siempre, ¿no? Ya desde el punto de vista de la demografía no importa porque ya dejó los huevecillos que son la descendencia para la siguiente generación. Ahí ya muchas de ellas nos las comemos en esa fase. O sea, como siempre, si no respetamos el ciclo de vida de la especie que estamos Sí. Consumiendo, no las vamos a acabar. Sí, lo más probable es que las explotemos de una manera incontrolada y entonces ya, de hecho, se pueden extinguir. O sea, como que uno no tiene esa idea de que los insectos se pueden extinguir porque, pues, como vemos que las moscas están en cantidades exorbitantes y solamente asociamos mosca con insecto. No, hay muchas especies de insecto que son comestibles, que tienen densidades poblacionales muy bajas y aparte si las explotamos, sí podemos llegar a extinguirlas. O sea, no es algo trivial. Y la extinción quiere decir desaparece completamente del planeta. O sea, ya jamás vamos a volver a tener esa especie, ¿no? Bueno, eso me lleva a otra pregunta. ¿Los escamoles y los chinicuiles son endémicos de México? Sí, casi todas las especies de insectos comestibles del país, aparte son especies endémicas. O sea, Sphenarium purpurascens, el chapulín que es plaga, también es endémico. Como que no asociamos eso. O sea, es una plaga, pues sí, endémica. No se encuentra en Estados Unidos, no se encuentra en Asia, no se encuentra en Guatemala, no se encuentra en El Salvador, no. Es exclusivo, esa especie particular es exclusivo del país. La especie de escamoles, que hay muchas especies de hormigas que se utilizan para alimento. O sea, es decir, varias especies de hormiga que producen escamoles y también son endémicas. El jumil también es endémico y incluso podemos regionalizar. No es que sea, por ejemplo, el jumil que nos comemos vivo, particularmente está distribuido en Guerrero y en Morelos, ¿no? Y por ahí otras zonas como ya pegado a la costa, como a la parte de Michoacán y del otro lado tal vez en Oaxaca, pero es una zona súper restringida, ¿no? O sea, no es que se distribuya en todo el país y entonces eso hace más difícil su explotación y, como te digo, hacerlo de manera sostenida, ¿no? Para que no nos las vamos a eliminar, porque a lo mejor yo te puedo decir, sí, consuman insectos y ya, pero no, hay que hacerlo de manera moderada, ¿no? Y sobre todo aprovechar las que sean más abundantes, como el chapulín. Esa es, por su ciclo de vida, se reproduce, entiendo, más rápido. Más rápido y más fácil. Más fácil. Sí. Y digamos ya para los exóticos, ¿qué insectos les recomendaría? Ya que pasaron por los chapulines, escamoles, y chinicuiles, ¿qué? Pues hay muchas especies, como te digo, que son súper locales. Por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, que es en el Estado de México, es un bosque de pino encino. Y entonces eventualmente se llegan a encontrar algunas especies dentro de los troncos, que son unas larvas más o menos como de unos 10 centímetros. O unas larvas como el gusano blanco de maguey, que también llegan a tener como unos 10 centímetros. Entonces eso sí es pues, realmente muy exótico, ¿no? De que te comas una larva como del tamaño casi de una salchicha. Bueno, no tanto, pero, o sea, son de buen sabor, pero pues casi nadie le entra como a las cosas que son hasta como líquidas dentro de una bolsita que es una larva, ¿no? Exacto, de esa consistencia de larva, ¿no? Exacto. Y que pues veas pues la mandíbula, veas los pseudópodos y veas como la estructura, ¿no? Entonces sí es como,
O sea, puede ser un poco choqueante para el extranjero o para la gente que no está habituado normalmente a comer insectos o que no tiene eh, como una costumbre, y más que costumbre, como que haber leído o saber de que pues las especies de insectos se consumen desde hace mucho tiempo en el país, entonces no hay ningún problema. O sea, no, como te digo, no estamos descubriendo nada nuevo. O sea, si estuviéramos descubriendo alguna especie y no supiéramos qué daño puede causar a nosotros, pues a lo mejor sí sería un poco peligroso, ¿no? Pero pues no es el caso. Ahora, ¿usted nos podría dar una receta así muy rápida para probar algún insecto? Sí, claro. O sea, la más básica es, o sea, ni siquiera es una receta, ¿no? Compramos chapulines, este, calentamos una tortilla, un poco de salsa, un poco de aguacate, echamos los chapulines dentro de la tortilla, lo, lo enrollamos y nos lo comemos. Es una receta tan absurda como hacernos un taco, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, esos mismos chapulines que compramos, podemos poner un poquito de aceite de oliva, cortar un poco de ajo, dejamos acitronar ese ajo y una vez de que esté acitronado, ponemos los chapulines como unos 2-3 minutos para que obtengan y absorban el sabor Del ajo del ajo y del y aceite de el oliva. aceite de oliva, ¿sí? Y después, ya que nos lo vamos a comer, esparcemos un poquito de orégano, e igualmente en el taco, con el aguacate y con la salsa, listo, ¿no? Entonces agregamos más sabores, pero el principal es el del chapulín, ¿no? ¿El chapulín entero Entero, entero? entero. Después se pueden hacer preparaciones un poco más complejas, como justamente a la gente que no le gusta ver la carita del chapulín, ¿no? En el taco. Sí lo puede triturar en la licuadora, hacer una especie de polvo y hacer tortitas como normalmente las hace, con tortitas de camarón o otra cosa que sea más como polvo y que lo puedas combinar con huevo, por ejemplo, a punto de turrón, para que pues, formes una tortita un poco voluminosa, ¿no? Y que también esté rica. Entonces, Sí. como consumimos carne, pero no queremos ver Exacto, sí, la sí, sí. cara Claro, de la de vaca o la del vaca, cerdo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, así como en forma de hamburguesita, Ajá. te lo comes en el pan, pero ya no es hamburguesa, no es carne de res, sino es una tortita de chapulín que se lo pones a Supongo. tu pan, ¿no? Sí. Hombre, pues Ujú, agradeciéndole su tiempo, ujú. doctor. Algo que nos quisiera decir que no le haya preguntado. No, pues nada. eh, Bueno, consuman, claro, o sea, consuman no solamente insectos comestibles, sino combínenlos con una buena bebida como es el mezcal, ¿no? le agradezco. También de manera sustentable, ¿no? Ahora, si alguien más quiere acercarse a este tema, ¿dónde lo puede encontrar usted? ¿Está abierto a que la gente le pregunte? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, no sé, mi correo es como mi nombre, René Cerritos, todo minúsculas, @gmail.com. Y pues eso, yo estoy aquí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Medicina, en un centro que se llama Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, que está cerca de Universum, ¿no? Entonces, incluso por se les, si les interesa un poco más, puedan contactarme y poder platicar, ¿no? Sobre el tema. Antes de irnos y agradecerle una pregunta que me acaba de venir a la mente. ¿Es fácil tratar estos temas? ¿Usted recibe apoyo para difundirlo? Ujú. Sí, ¿cuáles son sus complicaciones? Porque se me hace un tema Sí, vasto, sí. muy importante, Ujú, que está rescatando pues la ujú, tradición, sigue siendo de los pueblos sí, mesoamericanos, ujú, la identidad incluso desde muchas regiones, sí, y bueno, dando una solución que ujú, vemos factible, sí. pero no No, sabemos. no, no, no hay mucho interés, ¿eh? O sea, justamente porque es que a lo mejor es un cliché, pero esta idea de que estamos occidentalizados sí, sí, sí es un poco cierto.
O sea, y en ciencia también esto ocurre. O sea, es decir, vamos muchas veces esperando que Europa o que Estados Unidos diga la tendencia en, por ejemplo, en investigación molecular es esta, en alimentación es tal, ¿no? Y entonces ahorita no se le ha prestado tanto interés, aunque en Europa y en Estados Unidos ya yo creo que en unos 10 años máximo ya van a tener granjas de insectos así por todos lados, porque justamente ya se están dando cuenta de lo que estamos hablando. Pero como justamente nosotros no estamos copiando investigación que venga de otros países, sino precisamente la estamos generando aquí. Y entonces eso en términos de, pues de las políticas públicas parece ser que no son muy aceptados. O sea, es decir, si una política pública viene de Europa o viene de Estados Unidos es más bienvenida que si uno la genera con los propios recursos. O sea, es decir, nosotros podemos hacer un plan de alimentación que sea en términos de salud viable, si utilizamos no solamente los insectos, sino, por ejemplo, ahorita no hemos hablado nada de los quelites, ¿no? Ay, O bueno, sea, riquísimos. entonces tenemos una gran variedad de quelites regionalizado. Si lo combinamos, por ejemplo, con el maíz, con el frijol, con los insectos, con los quelites, y con otras plantas o frutas de temporada, México es totalmente, podría ser independiente, ¿no? Y alcanzar lo que todo el mundo quiere, que es la soberanía alimentaria, ¿no? A lo que Sí. se le ha llamado como que la dieta de la milpa, ¿no? Ajá, exacto. Sí, que son Sí. es el maíz, los Sí, quelites, sí, las sí. calabazas, bueno, Las la calabazas. flor de calabaza, Sí, claro. frijol, Ujú. ¿sí? Sí, sí, A sí. este uso tradicional, mal Ujú. llamado tradicional, Ujú. que viva con Ujú. el cultivo de la milpa. Claro, O sí, sea, sí, sí. todo lo relacionado a la milpa, Sí, sí, ahorita dijo quelite, pápalo, ¿no? O sea, sí, o sea, el, se me fue el nombre, pero y es horrible que se me vaya porque es uno de los platillos que a mí más me gusta, el guanzontle, ¿no? wow, O guasontle. o guasontle, El sí. guasontle o guanzontle, no sé cómo cada región varía, ¿no? Pero creo que el término es guasontle. Y o sea, son unos guasontles con salsa de jitomate, que el jitomate también es mexicano, de la milpa, ¿no? Y a lo mejor lo único que le tendríamos que agregar como de manera independiente es el queso, que le da un sabor increíble. Pues es rico y aparte es muy nutritivo, ¿no? Entonces eso, pues hay que empezar pues a consumir un poco más, no solamente insectos, sino, como tú dices, todo lo que viene de lo que consideramos milpa, que es este policultivo, que no solamente, en donde no solamente se siembra maíz, sino es frijol, calabaza, los quelites que no sembramos, pero que Que nacen, aparecen. pero que aparecen ahí como si fuera de la nada, ¿no? Y los insectos, ¿no? Que también son parte de la milpa. Uh -huh. Esto hace evidentemente todo un sistema biodinámico complejo. Sí, Sí. e independiente, como te digo. Sí, sí, totalmente. Y esperamos alcanzar con esta idea, pues, la soberanía en alimentación. Pues sinceramente nosotros que estamos en comunidades donde efectivamente vemos que llega más rápido una Coca-Cola que sí, un quelite. que un quelite, y que desafortunadamente ya hay diabetes, efectivamente hay obesidad, hay, por el consumo exagerado de alimentos sí. hiper con carbohidratos. Sí. De manera, no, le deseamos todo el éxito del mundo, sí, sinceramente, porque no sé si regresar a las raíces sea la solución, pero puede ser parte de la solución. Es parte de la solución y te agradezco por la entrevista. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti.